Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Gracias, señora Matía, señor Peña, señora Lozano, señor Trapote. En el año 2015, la sociedad Valladolid Alta Velocidad estaba ya en una situación crítica. Por eso, nada más empezar a gobernar en este ayuntamiento, cumplimos nuestro compromiso electoral de crear una comisión de seguimiento para aclarar las cuentas, la viabilidad y los plazos del proyecto. El presidente Rajoy había anunciado que los soterramientos faraónicos habían pasado a la historia y la ministra Pastor, tras cerrar el paso a nivel de Pilarica, ya advirtió que revisaría el soterramiento y plantearía distintos escenarios para elegir la opción más eficiente y sensata. Pero fue a finales de ese 2015, al entrar el alcalde y el señor Sarabia en el Consejo de Administración de la sociedad, cuando se destapó la estafa. 4 años antes, Javier León había firmado un aval sin contar con el Pleno que obligaba al ayuntamiento a pagar 100 millones de euros a los bancos en un mes para cubrir la deuda de la sociedad. Fue entonces cuando la ciudad, el ayuntamiento, todos descubrimos que habíamos sido engañados. En efecto, los bancos no tardaron en presentarse en el ayuntamiento demandando sus 100 millones. El alcalde reclamó la presidencia de la sociedad y junto con el señor Sarabia empezaron a librar una tremenda batalla que duraría meses en 2 frentes. Por un lado, con los bancos para evitar el embargo que consiguieron salvar y, por otro lado, con el Ministerio y la Junta para que se hicieran cargo de la deuda, ya que sus avales habían sido legales. Entretanto, los bancos bloquearon las cuentas de la sociedad por impago, impidiendo así la apertura de los nuevos talleres de Renfe. En febrero de 2016, por fin, se logró que Renfe y Adif depositaran 62,5 millones de euros y los bancos accedieron a dar una tregua de 6 meses. A pesar de todo ello, el ayuntamiento hizo un último intento desesperado, como decía el señor Sarabia, para convencer a los socios, para soterrar con un plan que él elaboró en 7 fases, empezando en 2019. Pero los números eran aplastantes. La sociedad estaba en quiebra técnica. Pagaba 61.300 euros al día solo en intereses. Para hacernos una idea, con ese dinero el ayuntamiento podría comprar un furgón de bomberos al día. Y fue entonces cuando, tal y como ya había anunciado la ministra Pastor, Adif planteó 3 salidas al resto de socios. La primera, liquidar la sociedad, que le suponía al ayuntamiento poner 42 millones solo para pagar deudas y dejarlo todo empantanado. La segunda, proyectar un sucedáneo de soterramiento parcial de 1.200, una chapuza de Scalestri, como aquí escuchamos al Partido Popular decir, inasumible además para el ayuntamiento, que le costaba 213 millones. Y la tercera, una integración en superficie, aportando el ayuntamiento 72 millones. Dadas las circunstancias, las 3 administraciones, Ministerio de Fomento y Junta, en manos del Partido Popular, no dudamos en convenir que la integración era la única salida viable. El acuerdo permitió desbloquear la situación y que los 700 trabajadores de Renfe se pudieran trasladar a los nuevos talleres, que pudieran liberarse los suelos de los viejos talleres de Farnesio para su urbanización, que se pudiera finalizar el desvío de mercancías, que ahora podamos apostar por el tren de cercanías, que era incompatible con el soterramiento, y lo más importante, que Valladolid tuviera por fin una solución de integración ferroviaria garantizada, que ya no dependiera de un pelotazo urbanístico. Dicho esto, queremos puntualizar algunas afirmaciones que hemos escuchado. Las competencias ferroviarias son del Estado. Por eso, la sociedad la preside el Ministerio de Fomento, con su 50%, mientras que Junta y Ayuntamiento tenemos un 25%. Decir que la sociedad hace lo que quiere el alcalde de Valladolid es mentir. Todas las decisiones se han tomado siempre por consenso. Nunca ha habido ni hay un problema de voluntad política, sino de dinero. Dinero público, que algunos, otros no, tenemos que administrar con responsabilidad. No es cierto que la sociedad esté saneada económicamente. Tiene una deuda de 400 millones con Adif y los fondos que ahora tiene en caja están afectados al plan de obras que está en el convenio. Tal y como ya se dejó claro en el pleno del 27 de julio del año pasado, los fondos europeos del Plan de Recuperación, cuya llegada a España intentó boicotear en Bruselas el Partido Popular, solo pueden financiar infraestructuras de cercanías, de mercancías o de intermodalidad logística que estén finalizadas en 2026. Las circunstancias económicas actuales no son favorables, son difíciles. La deuda pública se ha duplicado en una década. La deuda de Adif alcanza los 18.000 millones de euros. Los tipos de interés están al alza y todas las obras sufren importantes sobrecostes por la subida de los precios de materias primas y suministros. La desaparición de la barrera del ferrocarril por sí misma
no haría desaparecer las diferencias sociales. Esto ya lo demostró un estudio de hace 20 años de la Universidad de Valladolid y está avalado por los datos estadísticos hoy. Hubiera sido absurdo y frustrante plantear una consulta ciudadana que además no habría sido vinculante, en la que soterrar, que era el deseo de todos, nunca hubiera sido opción que se pudiera elegir. Y respecto a lo que se hace en otras ciudades, no hay ningún caso comparable al de Valladolid ni de lejos. En ninguna ciudad de España, con una orografía como la nuestra, con AVE, con estación en el centro, que requiera 5 kilómetros de tuneladora y que tenga una deuda de 400 millones, se ha soterrado ni se va a soterrar, ni en muchísimas otras. Algunas ciudades están en la fase que Valladolid ya dejó atrás, la de las falsas promesas, los largos retrasos, las excusas, los sobrecostes que ya superaban los 7.600 millones en 2016, pero no pasarán del estudio o del proyecto y, en el mejor de los casos, un replanteamiento total. Cuando estas ciudades quieran ponerse a buscar soluciones al laberinto en el que están, el ferrocarril ya llevará muchos años integrado en Valladolid. ¿Aceptamos la crítica? Por supuesto que sí, de que podíamos haber difundido mejor las conclusiones de la comisión de investigación o del plan de integración. Tienen toda la razón. Y, desde luego, nos comprometemos a mejorar con la información y las explicaciones sin gastar en ello 2 millones como otros hicieron para vestir sus campañas electorales. De lo que no podemos informar es de lo que no existe. ¿Cómo vamos a dar números de un proyecto imaginario o que se fue a pique? Ese trabajo hay que exigírselo a la oposición. Y lo que no vamos a hacer es mentir. No vamos a recurrir a decirles lo que les gustaría oír para pedirles el voto. Eso tiene un nombre en política. No vamos a garantizar el soterramiento sin fecha, como terminó haciendo el exalcalde, ni vamos a prometerles nada que no podamos cumplir. Eso se lo dejamos a los señores del Grupo Popular. Porque estos señores que ahora se atreven a sostener sin ningún tipo de pudor una pancarta son los que votaron por la integración ferroviaria. Este es el acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Señor de Santiago Juárez, señora del Olmo, votaron a favor de la integración ferroviaria. Luego, no es que sea nuestro proyecto, es que es el suyo. Pues son estos señores, los mismos que se cambiaron de chaqueta para presentarse a las elecciones, rescatando la fantasía del soterramiento, y sacaron el peor resultado de la historia del Partido Popular en 30 años. Y son los mismos que, tras caer derrotados, volvieron a cambiar de chaqueta y aquí dieron el asunto por zanjado. Somos conscientes de que la ciudad les ha dado a ustedes la razón, tanto con carácter general como en los barrios más afectados, Delicias, Pajarillos, Vadillos y Pilarica. Que no vamos a perder el tiempo en debates estériles. No vamos a insistir en que sería posible soterrar cuando la alternativa de la integración en superficie ha sido refrendada por la ciudad en estas elecciones. No vamos a perder el tiempo en debates estériles, dijo la señora del Olmo. Le faltó decir a usted, salvo que estemos desesperados. Su palabra no vale nada. Las obras que nos piden paralizar en el punto 1 son las que ustedes aprobaron. Sí. El proyecto nos piden que se lo hagamos nosotros en el punto 2 porque no tienen. Tampoco tienen presupuesto ni financiación y por eso nos piden a nosotros que se la busquemos en el punto 3. Y, hombre, aparte de pedirnos a nosotros que les hagamos su trabajo, ¿a qué se van a dedicar ustedes, señora del Olmo? Porque, para colmo, nos piden también en el punto 4 un pacto que es el que ustedes dinamitaron en 2015. Mientras gobernaron, no les faltó a ustedes la lealtad del Grupo Municipal Socialista en esta materia. Ahí está la hemeroteca. Pero en cuanto pasaron a la oposición, se acabó la lealtad. De hecho, el señor de Vox ya les ha dado la bienvenida a la trinchera. Así enfocan ustedes este problema. Al desempolvar el discurso que dejó León de la Riva en 2015, lo que demuestran ustedes es que no tienen ni ideas propias ni proyecto para esta ciudad. Les obliga a hacerse cargo de su legado, después de haberle repudiado públicamente y dejado solo en sus peores momentos. Es su elección, pero no se puede volver atrás y decir que no hay que mirar atrás. Porque para entender por qué no se puede soterrar es imprescindible conocer las causas y eso a ustedes no les conviene, porque se les cae el discurso entero. Pero los vecinos tienen que saber por qué el caso de Valladolid es único en España y las 3 claves de una estafa cuya factura estamos aún pagando: su falta de visión, su mala gestión y su soberbia. La primera clave, la falta de visión, es clamorosa.
Mientras el alcalde Rodríguez Bolaños ya tenía un proyecto pionero de soterramiento en 1992, por 300 millones de euros, Javier León accedió a la alcaldía en el año 95 con un no al soterramiento porque era muy caro. Él sí miraba por el dinero, señora del Olmo. Ello no le impidió volver a ganar las elecciones del 99, pero en su programa electoral tampoco llevó el soterramiento. Ese lustro perdido, por falta de visión, sí lo aprovechó otra amiga de Aznar, Teófila Martínez, que terminaría en 2002 un soterramiento de 3 kilómetros en Cádiz con su apoyo. Un Aznar que luego prometería en su programa pagar el 90% del soterramiento en Valladolid, de lo cual nunca más se supo. Aquí Javier León solo hablaba. Prometía que el soterramiento empezaría en 2002, que se acabaría en 2006 y que se pagaría vendiendo los suelos liberados para hacer rascacielos. Unos suelos, por cierto, que nunca se llegaron a poner en venta y por los que el exalcalde se permitió el lujo de rechazar una oferta de Parquesol de 480 millones de euros en el año 2001. Un visionario. La segunda clave es su mala gestión. En vez de aprovechar su propia ley del suelo para beneficio público, para soterrar, su gestión urbanística se enfocó a lo privado, es decir, a lo particular, a lo suyo, vamos. Y esto es fundamental para entender por qué acabaron condenando la quiebra del soterramiento.